Le invito a que se ponga de pie con su Biblia abierta y abra la palabra de Dios conmigo en el Evangelio según San Mateo capítulo 28. El Evangelio según San Mateo capítulo 28, y vamos a estar considerando desde los versos 18 al 20 en esta noche. Así que me acompaña Evangelio según San Mateo capítulo 28 y estaremos leyendo los versículos del 18 al 20. Dice la palabra del Señor: Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Oremos y demos gracias al Señor. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de poder estar reunidos en esta hora, en esta hermosa conferencia. Señor, entiendo la realidad y el potencial que existe cuando nosotros como hombres que continuamos siendo santificados por tu poder y por tu palabra a través de tu Espíritu, ponemos nuestras manos en esta palabra. El potencial de cometer errores es muy real. El potencial, Padre, de decir cosas que tal vez pudiéramos explicarlas de una forma más clara es muy literal. Pero Padre, te pido que en estos próximos minutos me puedas ayudar a poder compartir de una forma clara, directa, sencilla y eficaz las verdades que tú nos has dado, Señor. Nosotros dependemos totalmente de ti en esta noche y te damos gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí con nosotros. Pedimos todo esto a través de los méritos alcanzados por Cristo en la cruz. Amén. Puede sentarse. Te invito a que mantenga su Biblia abierta, ya que vamos a estar haciendo unas cuantas referencias. Antes de comenzar, quisiera recordarles que el contexto de lo que estamos viendo aquí en Mateo 28, hay que considerar que lo que esta porción de la Escritura nos está diciendo, pero no solamente dentro del contexto del Evangelio de Mateo, pero de una perspectiva teológica bíblica. En otras palabras, eso significa que Mateo tiene su contexto, pero Mateo está dentro de las Escrituras entre Génesis y Apocalipsis. Y es importante para nosotros poder y comprender exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, de qué forma estas palabras caben dentro del panorama completo de la revelación completa que Dios nos ha dado. Si usted recuerda, en Génesis capítulo 22, 18, Dios le había hablado a Abraham y le dice: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y después, 65 libros más tarde, el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Podemos observar, hermanos, que cuidadosamente como el Espíritu Santo comienza el tejido de esta promesa profética en el tapiz del Antiguo Testamento, que más tarde se cumplirá en el Nuevo Testamento. Pero justo en medio de estos dos libros, Génesis y Apocalipsis, tenemos esta carta o estas palabras dadas directamente del soberano Rey del universo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por favor, sepan que lo que Mateo 28 está declarando en los versículos que vamos a considerar esta noche no es una nueva idea. Lo que vamos a desarrollar no es algo nuevo, no es algo tal vez que alguien se inventó o que aquellos que escriben libros sobre el crecimiento han decidido crear para ayudar. Vemos de que el hecho está que esta idea, que ahora es muy antigua, que nace en Génesis, cuando Dios quiso tener comunión con la humanidad consigo mismo. De hecho, vemos de que no es hasta que el hombre cae en su pecado, se aleja de Dios, que Dios incluso diseña naciones. Fue entonces cuando Dios necesitó una nación que fuera misionera, por la cual llamó a Israel para alcanzar el resto del mundo. Y no fue hasta que Israel no obedeció el mandato de Jehová, de que Dios tuvo que llamar a un rebaño pequeño
para que pudieran hacer lo que la nación que Dios había llamado no pudieron alcanzar. En esta noche quisiera tratar de desarrollar el tema. Este pasaje, si usted mira su Biblia delante de usted, usualmente tiene un tema, tiene un título, ¿verdad? Tiene un encabezado. Pero esta noche vamos a hablar de por qué es que se llama la Gran Comisión. ¿Por qué este tema se llama la Gran Comisión? Tal vez usted preguntaría, bueno, ¿por qué sería de que los editores que han entendido que la traducción mejor se puede resumir con este tema, han puesto la Gran Comisión? ¿Por qué los eruditos bíblicos, los teólogos han llamado esta sección bajo este tema? Jesús nunca la llamó por este título, ni el apóstol Pablo, ni Pedro. Y quisiera poder desarrollar esta idea, amigos y hermanos, y mi objetivo esta noche es de darle lo que yo creo que son 3 razones de por qué esta sección ha sido titulada la Gran Comisión. Ahora quisiera hacer un paréntesis. Cuando el hermano Gerson me había hablado y quería que compartiera con ustedes, me dijo, hermano, queremos compartir un tema que tenga que ver con los jóvenes o con los hermanos que van a estar presentes. Y entendí de que en luz de lo que hemos estado cubierto en los diferentes temas que tienen que ver con la reforma, sería importante recargar el motivo por la cual Cristo nos ha dado su palabra, el motivo por la cual el Espíritu Santo ha movido a estos grandes hombres en la historia, y poder rescatar esta teología, esta doctrina, para poder continuar practicando lo que nosotros llamamos sana doctrina. Por lo tanto, entendiendo de que está obviamente las 5 solas, la doctrina de gracia, etcétera, etcétera, ¿de qué, hermano, hermana, amigo y amiga, nos vale poder entender las doctrinas de la reforma si nosotros mismos no estamos tomando esta información y llevando a cabo el trabajo por la cual Cristo instituyó la iglesia, el cuerpo de Cristo? El motivo por la cual la iglesia existe no es por ninguna otra razón de que para que nosotros pudiéramos continuar propagando el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, que es el resultado de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en esta noche quiero tomar este tiempo para cubrir este tema de por qué la llamamos la Gran Comisión. Punto número 1. La llamamos la Gran Comisión porque está basada en una asombrante declaración. La llamamos la Gran Comisión porque está basada en una asombrante declaración. Lo primero que debemos notar, hermanos y hermanas, es que Cristo comienza a darles a sus discípulos las últimas palabras antes de su ascensión. Él mandó que sus discípulos se vieran con él al lado de la montaña, el verso 16 del mismo capítulo que está al frente suyo. Aquí es donde vemos por primera vez los discípulos postrándose delante de Cristo en adoración. Curioso. Aunque algunos de ellos dudaban, pero la duda se fue cuando pudieron verlo en persona. ¿Por qué? Porque él había resucitado y muchos todavía no le habían visto. Pero ahora llegamos entonces al núcleo de lo que estamos viendo en este capítulo, cuando comienza con su Biblia abierta. Mire conmigo, su palabra dice, versículo 18, y dice ahí, y vino Jesús y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Permítame hacerle las siguientes preguntas. ¿Usted percibe algún tipo de humildad en esta declaración de nuestro Señor Jesucristo? ¿Siente que Cristo tal vez está usando palabras que son políticamente correctas y comparten las perspectivas conservadoras? ¿Tal vez percibes algún tipo de vaguedad o incertidumbre? ¿Te da la idea de que tal vez Cristo está reteniendo sus palabras para que nadie se ofenda? Si este evento hubiera ocurrido en el mundo de hoy y todos tuvieran la capacidad de verlo y escucharlo, ¿te imaginas la ofensa y la ira que causaría? Ahora tenemos que recordar que Cristo acaba de resucitar de entre los muertos y está presentándose con un cuerpo glorificado, hablando con un estilo militar. Las palabras que estamos leyendo en este capítulo de Mateo, especialmente cuando él ahora dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es muy interesante leer esto en su lenguaje original, hermano, porque la rendición sería algo como lo siguiente.
se me fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Encuentro esto de mucha ayuda, ya que el Espíritu Santo claramente quería enfatizar que el origen de la autoridad dada a Cristo no vino de más nadie que de su Padre. En otras palabras, esta completa y soberana autoridad es una que ha sido delegada al Señor Jesucristo. Ahora, ¿será que a causa de lo que ha dicho usted puede implicar, o será que estoy sugiriendo, este texto está sugiriendo que Cristo no siempre tuvo una autoridad universal, total y soberana? Causándole hacer la pregunta, ¿habrá un tiempo en la historia donde Cristo no tuvo toda completa autoridad? Si usted va conmigo, vaya conmigo a la carta de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, le quiero enseñar algo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, quisiera contestarle esta pregunta y quiero cubrir varios pasajes para ayudarle a poder formar esta teología de lo que Cristo está diciendo como Rey soberano y Redentor. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó, asimismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces hagamos la pregunta de nuevo. ¿Habrá un tiempo en la historia donde Cristo no tuvo toda y completa autoridad? La respuesta sería claro que no. Pero si no leemos la Escritura y verificamos y entendemos la Escritura, alguien pudiera concluir, ¿verdad? Las sectas usualmente hacen eso. Cogen un texto que dice algo claro, pero no se interpreta en su contexto para formar un pretexto. Así es como la herejía funciona. Por eso usted habla con diferentes sectas, testigos de Jehová, mormones, y ellos conocen muy bien, entre comillas, su Biblia. El problema es que no entienden cómo toda trabaja junta. Y por eso lo que ellos enseñan es totalmente una blasfemia, porque toman la palabra fuera de su contexto para poder entonces crear doctrinas de demonios. Pero Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, siempre ha poseído una total, universal y absoluta soberanía. Pero en un desarrollo de los planes y decretos de Dios para salvar la raza humana, Cristo puso al lado la gloria de su posición divina, totalmente rindió el uso independiente de su deidad a la voluntad de su Padre. Él tomó por sí mismo una humanidad total, con todas las limitaciones implicadas al tomar carne humana. Pero como recompensa de sus alcances redentorios, la palabra de Dios nos dice, como hombre fue resucitado de los muertos. Como hombre Dios lo ha instalado como el rey mediador. Como hombre se le fue dada absoluta autoridad. Como hombre y con muchas ansias y paciencia tú y yo esperamos su segunda venida, en donde vendrá a reinar como Jesucristo, el hombre, Hijo de Dios. Él fue profetizado una y otra vez en las Escrituras. No tiene que ir, pero puede apuntarlo. Salmo 110, versículo 1 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está el rey David hablando a Jehová, y este salmo es uno de los que más es citado en el Nuevo Testamento, mostrando una gran importancia. Pero si también conjugamos otros versos de la palabra de Dios, por ejemplo, otro que pueda apuntar y leerlo con más tiempo más tarde, es Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, dice la palabra, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo veía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano
de días y fue presentado ante él, y se le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, después de haber leído, volvemos a ver que Cristo, parado al lado de un monte en Galilea, lo que está haciendo cuando está hablando es que está afirmando esta escritura profética mientras Él está hablando con sus discípulos. Cristo no solo había resucitado, pero ahora está cumpliendo profecías dadas en el Antiguo Testamento como resultado de su resurrección. Amigo, amiga, puedes ver que esta es una asombrante declaración de parte de Cristo. Bien, pero ¿cuál declaración? Mire con su Biblia abierta, estamos viendo en Mateo capítulo 28, versículo 18. Si esto es cierto lo que Cristo está diciendo, y lo es, nada más sería igual después de este evento para toda la raza humana. Todo sería diferente a causa de lo que Cristo está diciendo. Por esta razón, Pedro dice en su sermón en Hechos capítulo 2, específicamente versículos 34 y 35, dice el Señor a mi Señor, citando el Salmo 111, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mientras Pedro está predicando en Pentecostés, está declarando que es Jehová, el Dios del pacto, ha hecho a este Jesús, a quien ellos crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si nosotros fuéramos a ir, hermanos, a otro que voy a mencionar, Hebreos capítulo 1, dice la palabra del Señor, versículo 3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y más adelante en el versículo 8 del mismo capítulo de Hebreos, versículo 8, Dios el Padre, hablando de Dios el Hijo, cuando dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por esas verdades, hermano. Pues puedes ver, hermano, amiga, amigo que estás con nosotros, es que Cristo está haciendo esta asombrante declaración. No es una que Él está haciendo por su propia voluntad, porque le dio la gana, sino que es una que ha sido decretada por Dios el Padre. Cristo no simplemente está hablando por hablar. Cuando Él está hablando, Él está afirmando la misma palabra de Dios. La palabra profética que Dios había dado y revelado se está cumpliendo en vivo en este momento y a todo color. Puedes recordar, hermano, hermana, como el apóstol Pablo expresa esta misma idea en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero si vamos a ser buenos verianos en esta noche, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué tan extensiva entonces es la autoridad de Cristo? Bueno, es tan extensiva, hermano, que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra deberá ser doblada y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Es sumamente extensa esta autoridad. En el texto, si volvemos de nuevo a Mateo 28, podemos ver la altura y la profundidad de su autoridad, pero también podemos ver la exhaustividad de su autoridad cuando en el verso 18 dice toda autoridad. Así que la próxima vez que usted esté compartiendo el evangelio y esté en cualquier parte, si usted es un estudiante en la universidad o está tocando puertas o está en la plaza y alguien tal vez le haga la pregunta, ¿va? Y le pregunten, ¿con qué autoridad tiene Cristo para mandarme a arrepentirme y confiar en Él para ser salvo? Usted puede llevarlo a este texto, hermano, porque este texto está diciendo de que toda autoridad tiene Cristo para decir lo que Él está diciendo. Usted le puede enseñar este texto con amor y enseñarle que su autoridad es una completa y total. Si notas también, dice el texto, cuál es el alcance de su autoridad cuando es
en el cielo y en la tierra. En otras palabras, no hay lugar en el mundo, no hay esquina en el corazón de Satanás en donde no tiene soberano, total y completo control la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el alcance de su soberanía, de su autoridad. Ahora, después de haber visto el reclamo grande que Cristo hace a la autoridad conferida de su Padre, ahora veamos el versículo 19. Por tanto, id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por favor, note que el peso del versículo 19, cuando nos manda a ser discípulo, está basado en la declaración que Cristo hace en el versículo 18. O sea, la única razón que este mandato que Cristo está dando tiene algún peso es en base a lo que dice el versículo 18. Porque Cristo dice que toda autoridad se la ha dado a Él. Y como toda autoridad se la ha dado, y Él está parado hablando a sus discípulos, dándole órdenes como si fuera un general militar, Él ahora está diciendo, por tanto, id pues. Es crucial que cuando veamos la expresión por tanto, nos está recordando que el peso de lo que está a punto a decir está basado en lo que el verso anterior nos dice. Por tanto, está diciendo, en base de lo que hemos leído, esto usualmente se ve muchas veces en el Nuevo Testamento, es como coger y tirar un lazo y resumir todo lo que se dijo para decir, en base a todo esto que tenemos aquí, vamos a decir lo siguiente. Así que vamos a continuar dando estas preguntas, las cuales yo creo que nos van a dar las razones por la cual esto se llama la Gran Comisión. Punto número 1. ¿Por qué la llamamos la Gran Comisión? La llamamos la Gran Comisión porque está basada en una asombrante declaración de Cristo a una exclusiva, soberana y total autoridad. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Punto número 2. ¿Por qué llamamos esto la Gran Comisión? Porque es distinguida por una asignación comprensiva. Es distinguida por una asignación comprensiva. Versículo 19. Por tanto, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vemos el trabajo comprensivo que Cristo nos está llamando a hacer, hermanos, en la idea de hacer discípulos, el resto del texto nos dice cómo hacemos discípulos. Así que por favor recuerden que para ser discípulos significa que se supone que ayudemos a otros a entender que Cristo lo que está llamando a todo hombre a ser. O sea, el llamado de hacer discípulos es simplemente obedecer lo que Cristo nos está diciendo que hagamos. Y vamos a ver con más detalle cómo es que funciona. Vemos de que Dios nos está llamando a usted y a mí a hablarle a todo hombre, a toda mujer, debajo de los cielos, ¿verdad? A que se someta a una completa y total sumisión de su autoridad. Escuche los siguientes versos que voy a compartir. Los menciono, usted los anota para probar este punto. Lucas capítulo 14, versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas mismo capítulo 14, versículo 27. El que no cargue su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mismo capítulo 15 de Juan, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano y hermana, tú y yo hemos sido salvos por gracia y comisionados para decirle a todo pueblo, a toda nación y lugares del mundo que Jesucristo es el soberano y resucitado Rey que está mandándoles una completa y total sumisión de sus vidas al reino soberano de Él. De esto se trata hacer discípulos. Claro, vamos a predicar el evangelio con amor, con misericordia,
con paciencia, pero entienda que ha sido alertado, amenazado. No permitas que tu pecaminosidad, hermano, hermana, te convenza que estás predicando un mensaje de un Dios hombre que está en la calle tratando de llamarte la atención como si fuera un medio ambulante, con una pancarta que dice: ¿necesitas salvación? Tal vez te pueda ayudar. Ese no es el Cristo que la palabra nos está presentando. Ese no es el Cristo que resucitó, que está en gloria. Pero todavía queda la pregunta: ¿cómo debemos hacer discípulos? Las Escrituras nos da una forma clara y definida de cómo debemos obedecer este mandamiento. Veamos en el versículo 19 con su Biblia abierta. Los estudiosos han traducido usualmente lee: por tanto, id. Pero una traducción más literal sería: habiendo ido o mientras vas. Habiendo ido o mientras vas, o estás yendo. Nunca deberíamos, hermanos y hermanas, sentirnos, o no debes sentirte como si no eres de buen uso en el proceso de hacer discípulos, porque no has ido a otras partes del mundo a predicar el evangelio. Hay personas que dicen: no, hermano, yo no, la verdad que yo no puedo ser de mucha ayuda, yo simplemente trato de ser fiel al Señor, pero no como el hermano y la persona que viaja al otro lado del mundo, a la China, a la Rusia. Esos hermanos, la verdad que de verdad son gente especial de Dios, y es cierto, si está en Cristo es especial como usted lo es, pero no porque otras personas Dios le ha dado el privilegio de hacer eso significa que usted no es de valor para lo que Cristo nos ha llamado corporalmente a hacer para su gloria. Por ejemplo, Juan capítulo 4 versículos 28 y 29, lo puede anotar, yo lo voy a leer, y dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora tengo una pregunta para usted en base a ese verso. Usted tal vez recuerda la historia. Esta mujer, vamos a ver, alcanzó su grado teológico cuando hizo lo que hizo. Ella tuvo el privilegio que tuvieron los discípulos de ser discipulada por Cristo y escuchar sus enseñanzas. No. También vemos otro ejemplo en Juan capítulo 9 versículos 24 y 25. Dice: por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Al igual que estos dos escenarios, hermanos, tú y yo hemos sido providencialmente puestos por Dios en lugares donde hemos sido comisionados por Cristo para ser discípulos. En otras palabras, Cristo está asumiendo que cada uno de sus discípulos ya está intencionalmente yendo a llevar las buenas nuevas del evangelio a otras personas. Por esta razón se supone que nosotros también estemos creando oportunidades donde podamos compartir y predicar el evangelio a personas y confiar que Dios, mientras nosotros hablamos, tal vez no somos elocuentes, tal vez se nos lengua la traba. ¿Me entiende? Se nos traba la lengua. Pero el poder del evangelio no está en tu habilidad de decirlo como tal vez muchos de los hombres que usted es edificado, comenzando con su pastor. El poder del evangelio está de que a nosotros compartir la verdad de quién es Dios, lo que el hombre ha hecho, la necesidad que el hombre tiene a causa de su pecado, lo que Cristo ha facilitado a través de Cristo, y cómo una persona responde a esa realidad. Ese hermano, hermana, es el evangelio. Y no requiere necesariamente de ninguna forma un grado teológico para hacer estos ejemplos que le he mostrado. Ahora, la pregunta sería: ¿estás viviendo una vida con la misma actitud y meta que Cristo tuvo mientras caminaba esta tierra? ¿Deseas que otros vengan a tener fe en Cristo? Hermano, hermana, oraré para que Dios nos ayude, usted y a mí también, a perseverar en en hermoso trabajo, y con gozo sirvamos al Señor con fervor, pasión, hasta que regrese. Ahora permíteme dirigirme a otro grupo de personas que sé que nos están escuchando, tal vez no aquí en persona, puede ser por la radio, por diferentes lugares,
Quiero dirigirme al grupo de personas que proclaman ser discípulos de Cristo, pero se dan al pecado de la apatía y al temor de los hombres. Amigo, cualquiera que sea tu pecado, arrepiéntete de tu pecado que te está causando no obedecer al llamado de Cristo, a tu Señor y Maestro. Y por eso Cristo nos está llamando, ¿verdad? De que esto es la gran comisión, porque la asignación es comprensiva. Recuerda que si profesa ser hijo de luz, Cristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que están en los cielos. Amados, no puedo pensar de una obra más amorosa y honorable, de propiedad como lo que vemos en que compartir el Evangelio. No hay nada más misericordioso, no hay nada más que nosotros podamos hacer que en realidad pueda mostrar de que Cristo ha hecho una obra genuina en cada uno de nosotros. Entonces tienes que hacerte la pregunta: ¿estoy yo activamente obedeciendo el llamado de Dios? ¿Estoy verdaderamente obedeciendo el mandato de Cristo de id? El texto ya nos está diciendo que está asumiendo que ya estás yendo. Si no estás yendo, pues entonces estás desobedeciendo el mandato de Cristo. Fíjate, si vemos en lo que Cristo dice, podemos ser recordados de otro punto, Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Hay personas que les gusta que le aplaudan o que, ¿verdad?, los motiven verbalmente porque están obedeciendo, hermano. Es muy lindo ser comendados en el Señor por lo que estamos haciendo. En el Nuevo Testamento vemos como Pablo escribe cartas y él menciona y le da gracias a hermanos y hermanas por las obras que están haciendo. Pero déjenme decirle algo: nosotros no obedecemos para la gloria de los hombres, nosotros obedecemos porque está la gloria de Dios de por medio. Recordemos que en el Antiguo Testamento Israel está confinado a un pequeño pedazo de tierra, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 4. Israel nunca fue mandado a salir y conquistar otras naciones con una meta evangelística, y mucho menos tratar de convertir y aceptar gentiles en sus medios como una comunidad de pacto. Eso nunca se vio. Pero, hermano, qué hermoso y alarmante es el contraste que vemos en Cristo, parado como un comandante de guerra, mandando a sus tropas de ir y hacer discípulos, de ir y presentar la esperanza al perdido y elevar a Cristo para que hombres sean atraídos de toda lengua, tribu y nación. Recordemos lo que dice en Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pregunta: ¿te has convertido frío o fría, apatético, apatética al llamado de hacer discípulos? ¿Has sido convencido que no hay suficiente tiempo en tu vida o semana, sabiendo que sencillamente el problema no es que no hay tiempo, es que tú eres malo en hacer prioridades y ajustar tu calendario, tu itinerario? ¿Has sido engañado por tu carne al creer que lo poquito que tal vez tienes o puedes hacer para Cristo es suficiente? O perdón, no suficiente, porque en la realidad cada persona tiene un itinerario diferente. Y hay personas que dicen: pues es que yo no lo puedo hacer como el hermano sutano, como el hermano mengano. Entonces, como yo no lo puedo hacer como ellos, yo no lo hago. Si yo lo pudiera hacer como ellos, yo lo hiciera. Hermano, eso es una falacia, eso no es verdad. Cristo nos llama a cada uno de nosotros con talentos particulares, con dones espirituales que nos ha dado a servir. Y deberemos hacerlo con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, para la gloria de Él. Con amor y humildad te recuerdo, amigo, que las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. ¿Ese eres tú? Hermano, hermana, ¿ese eres tú? ¿Te puedes identificar con Pablo?
puede ser que tal vez no lo eres, y permita a Dios que en esta noche el Espíritu Santo te quebrante y te lleve a un arrepentimiento bíblico, no una conciencia sucia, pero un arrepentimiento bíblico, para que entonces puedas obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Como decía uno de los hermanos que estaba exponiendo temprano esta mañana, vas a obedecer no por temor, vas a obedecer por amor a Cristo. Ahora permíteme hablar por unos segundos y animar a otro grupo de personas que sé que están pensando, ¿estará Dios llamándome a ir? Sí, hermano, Dios está llamando a todo el mundo a ir, pero específicamente, literalmente al ministerio. Pueden haber hombres en este foro, en este grupo, que tal vez de una forma u otra Dios poco a poco ha comenzado a poner presión dentro de ti, y una inclinación ministerial está creciendo, y tal vez la estás peleando, la estás negando, pero es Dios, y contigo quiero hablar. Si estás siendo movido por el Espíritu de Dios y has visto un deseo de ir al ministerio, entonces permíteme darte las buenas noticias, amigo. Si estás en una iglesia de sana doctrina donde se predica el evangelio bíblico, y claro, tú has sido puesto por Dios en esa iglesia para ganar almas dentro del contexto de la iglesia local, y lo único que te puedo decir, hermano, es te recomiendo que sigas siendo fiel, hermano, y que hables con tus ancianos para que ellos te guíen y te aconsejen de cómo alcanzar esto que Dios está poniendo en tu corazón. Dios usará a la gente correcta en el lugar que estás para ayudarte a crecer y determinar y validar, hombre, tu llamado al ministerio. Yo firmemente creo, hermanos, que Dios sigue llamando hombres al ministerio y mujeres a servir con sus dones, como se ve en la iglesia nuevo testamentaria. Volvamos al verso 19 del capítulo 28 y continuemos viendo cómo Cristo describe este proceso de hacer discípulos. Por tanto, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora quiero traer un poco de claridad teológica para que no crean que soy no ortodoxo con lo que estoy a punto de decir. Ahora, es muy posible que una persona sea convertida y no bautizada. Y es muy posible que una persona sea bautizada y no convertida. Ambas son teológicamente correctas. Ahora, porque algo puede ser correcto, escuche bien, no significa que deberíamos hacerlo o seguir ese tipo de ejemplo. ¿Me explico? Yo digo esto porque en los círculos evangélicos cristianos modernos hay grupos de religiosos e iglesias que le dicen a las personas que si eres convertido más tarde, si quieres afirmar tu compromiso con el Señor, puedes entrar en las aguas bautismales y llegar a ser al nivel de discípulo. ¡Wow! ¡Qué bonito suena! Estaré mintiéndoles si les digo que yo por lo menos encuentro este tipo de declaración ofensiva. Porque, hermano, estamos viendo aquí en el versículo 19 cómo hacer discípulos. Está siendo implicado en base a la autoridad que Cristo ya tiene, que vimos en el versículo 18. Y la razón por la cual muchas iglesias están dando esta idea de nacer de nuevo y más tarde convertirte en discípulo es porque las demandas de una sumisión total al señorío del Señor Jesucristo es algo que no quieren esforzar en sus falsas iglesias, ya que muchas prefieren números en vez de fidelidad a Cristo. Y si tú vas a una iglesia de esas, amigo, te recomiendo que salgas corriendo. Busca una iglesia bíblica donde se predique el evangelio, donde se sostenga un formato bíblico de membresía. La iglesia no es un club social. La iglesia es la novia de Cristo, comprada y redimida al precio de sangre. Y por lo tanto tiene que ser tratada con respeto y una santidad. Y Cristo nos dice, en lo que estamos viendo con su Biblia abierta frente a usted, cómo es que nosotros hacemos discípulos. Ha escuchado personas que dicen, Cristo puede ser tu Salvador, pero no necesariamente inmediatamente tu Señor. Y permítame sugerir que estas personas, si simplemente estudiasen las Escrituras, no solamente les pido, simplemente lean las Escrituras,
No tiene ni que ir al seminario. Si simplemente lee lo que usted y yo estamos leyendo, pudieran entender que la construcción, la forma que Cristo está hablando estas palabras, está haciendo bien claro que todo cristiano es un discípulo y que todo un discípulo es un cristiano. El único lugar donde nos dice cómo las iglesias hacen discípulos está en estos versos que estamos viendo directamente de la boca de Cristo, cuando dice que para ser un discípulo tienes que ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, tienes que tomar parte del sacramento del bautismo. Ahora, no como la Iglesia Católica, pero sí como Cristo lo prescribe en este pasaje. Ahora, amados, sé que algunas personas, algunos bautistas, no les gusta este término, la palabra sacramento, porque la Iglesia Católica ha distorsionado el uso de la misma palabra. Pero permítame asegurarle que hay un diamante de verdad que tal vez nunca ha considerado. En Roma, la única forma de que un ciudadano podía transicionar a ser soldado romano era de declarar un juramento de alianza o de lealtad al César. Pero el nombre de este juramento en la sociedad romana era conocido, escuche bien, como el sacramentum. Esa era la declaración que alguien hacía para ir de ser ciudadano a soldado. El juramento del sacramentum cambiaba el estatus del individuo para siempre. Ahora, está directamente bajo la autoridad de su general y por tanto daba de baja todo derecho de su vida pasada como un ciudadano normal. Sus acciones ahora serían dictadas por la voluntad de su general. Él no tendría ninguna responsabilidad por sus acciones que hiciera en obediencia a su general. Se le ordenaba que hiciera algo, él lo hacía. Si tenía que matar a cualquier cosa, animal, un bárbaro o hasta otro romano, sin ninguna sanción en contra de él, lo haría. Había más que una practicalidad cuando este hombre iba de ser ciudadano, y mire qué interesante, entregaba su toga blanca. Cuando era ciudadano, entregaba la toga blanca como resultado de esta sacramentum, esta declaración, y se convirtió en un legionario. El simbolismo era que la sangre vertida a causa, ellos iban a matar en guerra. Entonces él cambiaba su manto blanco, su toga blanco, y le daba una toga nueva, una toga de color rojo. Y la idea era de que la sangre vertida a causa del servicio no manchaba la toga nueva, porque era de un color carmesí. Él ya no era un ciudadano de la cual su conciencia no le permitía cometer homicidio. Él ahora era un soldado romano. Ahora, como legionario, lo único que lo podía dar de baja en el sacramentum eran dos cosas. Después de hacer este juramento, habían dos formas que un soldado legionario romano podría ser dado de baja. Número uno, iba a morir. Y eso era obviamente común. Número dos, inmovilización. Lo que esperaba el ciudadano normal de Roma a un soldado comprometido era el sacramento, y esta era la única forma. No existía ninguna otra forma. Pero hermano, creo, escuchen bien, que la conversión que ha sido cercanamente conectada a este sacramentum del bautismo, y le explico. Pedro en su sermón en Pentecostés le contestó a aquellos que querían saber cómo responder al evangelio. Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es por esta razón que yo creo que Cristo está haciendo el punto que la declaración pública de un hombre o una mujer es lo que mostrará su completa o total lealtad como Cristo, Señor y Rey, es por los medios de uniéndose al cuerpo de Cristo a través del bautismo. Es una declaración pública, hermano. Eso se ve de que aún históricamente, cuando los judíos llegaban y el Señor hacía una obra a través del Espíritu Santo y escuchaban el evangelio, al ellos dejar su religiosidad, ese
ese legalismo judaizante, ellos lo perdían todo. Joven que estás aquí, si tú eras judío en ese tiempo y tú negabas ese judaísmo y venías al Señor, tal vez tenías una muchacha que estaba viendo linda, buena gente, trabajadora judía, jamás te ibas a casar con ella. Jamás. Tal vez eres un hombre negociante y si sabes que ya próximamente voy a sacar, ¿verdad?, unos bolivianitos para hacer un negocio. Pero el momento que entonces tú dices, no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor, perdiste todo tipo de posibilidad. Por eso es que la iglesia al principio era una iglesia muy pobre, porque estas personas que llegaban, ahora no todo el mundo era una persona pobre, pero la mayoría perdían todos sus bienes. Porque el costo de hacer esta confesión pública a través del bautismo, el bautismo, entendemos y vamos a decir que no es, el bautismo no salva a nadie. El bautismo es una obra que Dios, algo externo que tiene un simbolismo espiritual, de que hemos muerto y hemos resucitado con Él. Pero entendemos de que esta declaración pública trae muchos problemas. Pregunta, desde que tú has venido por gracia de Dios, ¿los problemas tuyos han crecido o han bajado? Ahora, ¿cuántos problemas tienes? No significa que eres más cristiano, no, pero entendemos que la persecución es prometida a todo cristiano. Así que si nosotros fielmente servimos al Señor, deberíamos estar experimentando algún tipo de dificultad. Ahora vemos aquí de que puede ser que usted esté pensando, ¿por qué será que el bautismo hoy no parece tener el mismo compromiso como antes, con tanto respeto y reverencia, hermano? Bueno, permíteme darte una respuesta directa con el texto, con la esperanza que no seas como aquellos, los demás que no se someten al mandato de Cristo en esta área tan importante del bautismo. Mira conmigo, versículo 20, Mateo capítulo 28, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La razón por la cual esta es una asignación comprensiva es por su longevidad y arduo trabajo. Es un trabajo muy difícil que toma para aquellos que están obedeciendo esta comisión. Esta palabra nos llama la atención a dos aspectos. Número uno, entendemos de que la persona que está aplicando el conocimiento a ese discípulo está recibiendo un conocimiento, pero también implica que la persona que lo está dando, lo está practicando. Porque el enseñar no solamente, ¿verdad?, es darte una información. Estamos sabiendo de que hay una conexión entre nuestra teología y nuestra metodología. No solamente es decirlo, enseñarlo, predicarlo, vivirlo. Este tipo de enseñanza era una continua y nunca termina. Nunca toma vacaciones, no tiene días feriados. Esta enseñanza son las 24 horas al día hasta que mueras y veas a Cristo cara a cara. Por esta razón es que esta asignación es tan comprensiva en su cumplimiento. Ahora también nota que no estamos sencillamente depositando vagones de información en las cabezas de los discípulos meramente. Aunque hay información que hay que dar, el enfoque es cómo esta información es aplicada a su vida. Hay personas que saben mucha Biblia. Es más, hay teólogos que escriben comentarios y no son cristianos. Triste. Estudiar la palabra de Dios y no tener la revelación de Cristo. Es por esta razón que es tan importante que mientras el pueblo de Dios esté al pie de la puerta de la iglesia, cada vez. ¿Por qué? Porque en la iglesia local es donde se predica y se enseña la palabra para que continúe este proceso de discipulado. El discipulado solamente no es cuando estás con un hermano y estudian un libro bíblico, estudian pasajes de la Biblia. Eso es parte también, pero la mayoría de la nutrición que usted recibe es de la dieta que su iglesia local y sus pastores están dando para que usted pueda ser formado a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Es cuando las palabras, hermano, de Cristo, cuando estamos hablando en el contexto de hacer discípulos, están siendo enseñadas que podemos demandar. Solamente cuando estamos enseñando lo que Cristo nos manda a hacer, podemos ejercer autoridad. ¿Usted sabía eso? Ningún pastor tiene autoridad que no sea conferida por la palabra de Dios. Si la Biblia no lo dice, pues no hay nada que decir. Yo no tengo autoridad sobre nadie. Lo único que yo puedo hacer es compartir, exhortar lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo único que nosotros podemos hacer.
Y esperamos obviamente que esa persona no solamente se lo diga, pero que pueda vivirlo en su práctica cristiana, por su ejemplo. Note también que el contenido es cristiano naturaleza. Estamos hablando de lo que estamos enseñándoles a obedecer. El contenido, eso es cristiano. Lo que enseñamos a los discípulos no son las filosofías de hombres. Lo que enseñamos a los discípulos no enseñamos ideas humanas y seculares. Debemos decir como Pablo, en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 2, y dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. El poder de la palabra de Dios está en darla como Él nos las dio. Explicarla, exponerla, aplicarla y confiar que Dios continúa la obra que Él ha comenzado en nosotros. Mi experiencia personal sirviendo al Señor por poco tiempo, he notado que aquellas personas que no son fieles a la iglesia local, usualmente son las personas que siempre tienen problemas. Si usted es un líder, se va a dar cuenta de eso. Las personas que no son fieles a la enseñanza, al discipulado, son las personas que siempre dan problemas. Y usualmente, y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué tienen tantos problemas. Porque dentro de la soberanía de Dios, que los ama más que usted y yo, manda situaciones para que sus corazones sean extremidos y su mirada sea puesta en Cristo y entiendan que lo que Cristo tiene para ellos está en el contexto de la iglesia local, para que puedan crecer, para que puedan ser cuidados, para que haya un nivel de contabilidad. ¿Cómo usted sabe si está mal si nadie se lo ha dicho? Qué bendición cuando un hermano o una hermana puede venir con mucho amor y cariño y corregirnos con mucha gracia. Y decirnos, hermano, creo que usted dijo algo raro. Y aunque están seguros que lo dije, lo presenta como una pregunta como si no lo supiéramos, estuvieran inseguros. Esa es la bendición de lo que Cristo nos ha dado en el cuerpo de Cristo. Vimos que esta porción de las Escrituras la llamamos la Gran Comisión. Repasamos los puntos. Punto número 1, la llamamos la Gran Comisión porque está basada en una asombrante declaración. Punto número 2, la llamamos la Gran Comisión porque es distinguida por una asignación comprensiva. Y número 3, la llamamos la Gran Comisión porque es reforzada con una promesa alentadora. La llamamos la Gran Comisión porque es reforzada con una promesa alentadora. Observemos el versículo 20 con su Biblia abierta y dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted se acuerda cómo el Evangelio según San Mateo comienza en los versículos, capítulo 1, versículo 23? Tal vez no se va a acordar, pero le voy a refrescar la memoria. Dice ese texto, Mateo capítulo 1, versículo 23, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora Cristo nos está dando estas palabras para recordarnos no solamente de su fidelidad, pero como aliento para hacer el trabajo que nos está encomendando 100% con total confianza y expectativa, sabiendo que no estamos solos en esta jornada, hermano. ¿Has notado que esta asignación comprensiva está en medio de dos declaraciones grandes? Una de las declaraciones es asombrosa por lo que reclama y la otra es una promesa alentadora. Pero nota que la segunda parte del versículo 20 comienza con y he aquí. Y he aquí. Esto sería equivalente, por ejemplo, hoy decir, no te pierdas lo siguiente, pon atención. Hey, no he terminado. He aquí. Sigue lo que estoy diciendo. No apagas el teléfono. No me cortes. En otras palabras, Cristo está diciendo, yo el Salvador resucitado estaré contigo. Hermano, ¿te trae paz estas palabras de Cristo? ¿Te trae paz saber de que Él dice, y aquí yo estoy contigo? Si no te trae gozo y paz, puede ser que has perdido la afinidad, el dulce aprecio al olor hermoso del Evangelio. Yo sé que esta idea es una que oro que puedan mantener constante en su mente como yo la mantengo, porque ¿sabe qué? Yo sé que si Cristo no estuviese conmigo, yo estaría perdido y tal vez muerto. Yo no sé usted.
si Cristo no me hubiera llamado y abierto los ojos y darme vida para ver quién Él es, su hermosura, de sostenerlo como tierno, como el deseado de las naciones, dice, ¿verdad? El salmista. Yo estuviera en otro lugar y no sería aquí, pero gloria a Dios por su gracia. Yo me recuesto a la verdad que es su poder y el propósito de Dios que está detrás de todas las cosas. Y que la promesa viene con una promesa de presencia. Escuche bien, la promesa que Cristo está dando, esta promesa alentadora, es una promesa de presencia. ¿Puedes ver esto, amado? Y no estoy hablando simplemente en el texto. Puedes entender que lo que Cristo está diciendo es algo que se supone que te pueda alentar, te pueda elevar el ánimo en el día malo. En otras palabras, Cristo está diciendo, yo me voy a ir, pero vendré a ti. Yo me voy a ir, pero vendré a ti. Esta fue la promesa de nosotros, tener el Espíritu, la cual fue demostrada en Hechos capítulo 2. ¿No es hermoso, hermanos, saber que Dios, el que tiene poder soberano sobre demonios, enfermedad, la naturaleza, el pecado y la muerte, está con nosotros en esta comisión? Puede ser que estés pensando, gracias, hermano Edgar, pero ¿qué tan frecuente estará con nosotros? Porque yo a veces no me siento solo. No me siento alentado, no me siento motivado, no me siento energizado en esta obra del Evangelio. ¿Sabes qué? Me fascina cómo esta parte del texto lee en el lenguaje original y te la quiero leer, pon atención. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el cumplimiento de la edad. ¿Qué tan alentadoras son estas palabras para ti, hermano, hermana? Saber que Dios estará contigo todos los días, todos los días, todos los días. Pero, ¿por qué eso, hermano? Yo sé que Él está con nosotros todos los días. Sí, pero déjame ayudar a enfocar exactamente lo que quiero decirte. Sabes, para mí esto es de gran motivación. ¿Sabes por qué? Porque no todos tus días tendrás alegría. No todos tus días tendrás una tremenda conversación de evangelismo donde la persona, de verdad, tal vez esté siendo conmovida por el Espíritu y sus ojos estén abiertos. Yo no sé si tal vez tú eres como yo, pero yo me canso. Me siento muchas veces agotado y sin fuerzas. Y si eres como yo, a veces no quiero orar, no quiero evangelizar. No, ahí tengo días donde no quiero ser paciente con mis hijos o con mi esposa. Simplemente días donde no quiero obedecer. ¿Te ha pasado a ti? Es por esa misma realidad que no solamente estará con nosotros en los días buenos, hermano y hermana. Él estará con nosotros en los días malos. Él completará la obra que Él ha comenzado en ti. Es hermoso saber de que Él no solamente está con nosotros a través del Espíritu, y por eso es que nosotros le adoramos. Pero tenemos un regalo que otros que vinieron antes de nosotros no tuvieron, y es la presencia activa y vida del Cristo vivo en nosotros todos los días, a donde sea que vayamos. Todo lugar. Eso te debe dar fuerzas, hermano. A veces en un fin de semana tan difícil, a veces, mire, hermano, es hermoso estar en una conferencia, pero es cansado. Yo entiendo, bueno, en este momento no, porque estoy aquí, pero yo entiendo en mi carne el cansancio que usted tiene ahora. Yo lo entiendo. Pero aún en ese momento donde usted se está ejercitando, porque dice, yo creo que la palabra de Dios es importante para mi alma, Dios está con nosotros y la palabra de Dios no cae en seco. Y dará el fruto por la cual fue enviado. Resumo, ¿por qué llamamos esta porción la Gran Comisión? Punto número 1, porque está basada en una
asombrante declaración. Punto número 2, porque es distinguida por una asignación comprensiva. Número 3, porque es reforzada con una promesa alentadora. Termino con esto. Cuando primero el Señor me salvó, yo vengo de un trasfondo pentecostal. Y el problema que yo tenía no era la cultura pentecostal, el problema es que no conocía el Evangelio. Y aún más grande el problema era de que yo odiaba a Dios. Y aún más grande de eso era de que en mi corazón y en mi mente, como dice las Escrituras, era enemigo de Dios. Pero gloria a Dios que un día una persona, un muchacho que en ese tiempo era mi mejor amigo, fue movido por Dios con mucha paciencia para hablar conmigo por varias semanas y meses, tratando de pacientemente convencerme de que yo no era cristiano, no porque no sabía suficiente Biblia, sino porque la evidencia del poder transformador que produce, ¿verdad? El Evangelio, no había ninguna marca de eso en mi vida. Y ¿sabe lo peor, hermano? Era que yo lo sabía. Lo sabía, pero no tenía la claridad de por qué. ¿Por qué después de tantas falsas profecías todavía me sentía hueco? ¿Por qué después de estar en lo que se llama un gran mover del Espíritu de Dios, salías con una nota alta, con un éxtasis, pero después volvías a tu pecado privado, donde solamente Dios sabe lo que tú estabas haciendo, planeando, maquinando y ejercitando? Pero gloria a Dios que esta persona vino y me habló y con mucho amor me confrontó. Y sabe que no fue lo que él dijo en el aspecto de cómo lo presentó, sino fue lo que él dijo, el contenido. Y eso fue lo que Dios usó para comenzar a causar un sinnúmero de problemas increíbles en mi vida, dentro de mí, una presión, porque ahora el Espíritu Santo me estaba apuntando todos los días, me levantaba: tú no eres cristiano, tú eres un falso, tú eres legalista, yo era hasta cierto nivel un fariseo, exigía que la gente hiciera cosas que la Biblia no prescribe, pero yo mismo no las hacía. Porque cuando usted no conoce a Cristo, tiene, como decía el hermano esta mañana, usted tiene que inventarse cómo usted cree que puede complacer a Dios. Comparto esto no por ninguna otra razón de que puede ser que le sirva a alguien. De que no todos aquí, hermano, aquí nadie, por más bonito que tal vez podamos vernos, aquí nadie está sólido aparte de la gracia de Cristo. Ni yo, ni usted, ni nadie. Así que, hermano, le insto, amigo, si no conoces a Cristo, corre a Él. Si no conoces a Cristo, después de esta conferencia, tal vez no estás poniendo atención porque está apareciendo muy frecuentemente Cristo y lo que Él ha hecho. Entrega tu vida a Cristo, arrepiente de tus pecados, pon tu fe en Él y Él hará lo que Él ha prometido. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos los ojos, vamos a orar. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias, porque aún de una perspectiva muy sencilla, tenemos vida. Hay personas que no despertaron esta mañana. Hay personas que cuando abrieron sus ojos, despertaron en el infierno después de muchos años de engaño y de mentiras, donde tuvieron que enfrentar la realidad de que en lo que ellos habían depositado su fe era falso, hueco y vanidad. Pero gracias, Señor, por ninguna otra razón que por tu gloria nos has escogido. Padre, y aunque nosotros somos frecuentemente mal agradecidos en nuestra forma de pensar y vivir, tú nos sigues exhortando, empujando, levantando, empoderando para seguir sirviéndote a ti. Padre, yo te pido que este tiempo que hemos compartido pueda ayudarnos, Señor, como hermanos y hermanas, soldados del ejército de la gloria, nuestro comandante, el Señor Jesucristo,
a ir por todo el mundo mientras tú nos lo permitas, en nuestra localidad, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en la escuela, con nuestros familiares, Señor. Y compartir la verdad de que, Señor, la única razón que alguien puede ser salvo es porque califica, porque es un pecador. Ayúdanos a compartir este evangelio con gracia, con misericordia, con paciencia, sabiendo que tú te llevarás toda la gloria. Y oramos todas estas cosas, Señor, en tu nombre. Te damos gracias. Amén.